Hola, buenas noches. Los saluda Lubia Cerritos de Uburu Technologies, creadores de la plataforma digital Omaisha que ayuda en temas de salud mental. Esta noche tenemos como invitado a Alberto Peláez, quien es periodista, escritor y corresponsal de Guerra Español, conocido por todos nosotros. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, Lu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar contigo. Nosotros felices porque hayas aceptado esta invitación. El tema que trataremos hoy es acerca de la salud mental. Si te parece bien, entraremos de lleno con las preguntas. Muy bien. En relación con la situación de la pandemia por el COVID-19, ¿de qué manera percibes que esta ha afectado la salud mental en las personas? Bueno, yo creo, Lu, que de una manera definitiva. Nadie estábamos acostumbrados a un confinamiento restrictivo, por ejemplo, aquí en España, tú que estás aquí en España, y sabes que durante 3 meses largos no se pudo salir de las casas. Nadie estaba acostumbrado, incluso si podía salir de casa, como en el caso de México o en la experiencia noruega, por ejemplo, pero a nadie nos contaron nunca que iba a venir una pandemia, y menos una pandemia de esas características. Si decimos que los gobiernos no tenían ningún tipo de manual para poder gestionar esta pandemia, menos los seres humanos de a pie, los civiles de a pie. Era ingestionable porque nunca la habíamos gestionado previamente. Teníamos experiencias diacrónicamente en la historia, en el siglo XV con la peste negra, en 1918 con la peste española, pero todo, aunque parece cercano en el tiempo, con la peste española, que fue hace poco más de un siglo, es lejano en el fondo. Y no sabíamos cómo gestionarlo, de manera que todos, de una u otra manera, de manera gradual, hemos salido golpeados, vamos a decir, por la pandemia, también desde el punto de vista psicológico. Hay muchos jóvenes que no quieren, y muchos como jóvenes y muchos adultos que no quieren salir de sus casas, que les cuesta, que es lo que llaman el síndrome de la cueva, y tantas cosas así, sencillamente porque no estábamos acostumbrados a esto. Ahora, yo también creo que el virus vino para dar una serie de enseñanzas, y es que ya nada va a ser igual, o nada va a ser igual lo que fue el 13 o el 14 de marzo del 2020. Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que cuidar el planeta, tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que ser más solidarios. Y esto que al principio, tú que vives en España, yo recuerdo que en mayo del año pasado, bueno, pues todo el mundo se saludaba y todo el mundo nos queríamos. Bueno, pues duró 3 meses. Porque luego la gente se hizo mucho más individualista y mucho más ególatra como lo es hoy. Y yo recuerdo en el mes de abril del año pasado, cuando hablaban de los canales de Venecia, que estaban límpidos, que parecía el Caribe, y aquí en Madrid el Manzanares, que poco menos que podías beber del río, porque por fin no había ni detritos ni polución. Bueno, pues eso duró meses. Porque al final, mi querida Lu, no hemos entendido ninguna de las enseñanzas que trajo el COVID, y trajo muchos, también a nivel psicológico.